Vas manejando o vas sentado en un tren, cruzando un túnel. Afuera, invisible, hay una cantidad de agua capaz de tragarse edificios enteros. No es una alberca, no es un lago poco profundo. Es el océano de verdad, con todo su peso empujando hacia abajo, justo en este momento, encima de tu cabeza. Y ahí, rodeado de concreto, sin ninguna ventana que muestre lo que hay afuera, el cerebro hace la pregunta obvia. ¿Y si se agrieta? ¿Y si el agua empieza a adentrar ahorita mismo? Existe algo particularmente aterrador en esa imagen, incluso más que estar en un edificio alto o en un avión. Tal vez sea porque bajo el agua no existe ruta de escape. No puedes simplemente abrir una puerta y salir corriendo. Estás literalmente dentro del territorio que le pertenece al mar. Pero aquí está el giro de esta historia. Los túneles submarinos están entre las estructuras de ingeniería más seguras que la humanidad ha construido, y la razón es todavía más sorprendente de lo que parece. Porque el agua, ese supuesto villano de toda la historia, en realidad ayuda a mantener la estructura de pie. Vamos a desmontar primero la intuición más común. La mayoría de la gente imagina un túnel submarino como un tubo agrietado a punto de reventar, una cáscara delgada de concreto aguantando una presión descomunal de agua, siempre a un paso de un colapso catastrófico, como una presa a punto de estallar. La realidad de la ingeniería es casi lo contrario. La presión del agua distribuida de forma uniforme alrededor de una estructura circular bien diseñada, en realidad comprime y fortalece el túnel, en lugar de intentar destruirlo. Piensa en un huevo. El cascarón es extremadamente frágil si lo aprietas entre dos dedos en un punto específico, pero es sorprendentemente resistente cuando la presión se aplica de manera uniforme por toda la superficie curva, como cuando cierras toda la mano alrededor de él. Es prácticamente imposible romper un huevo así, incluso con bastante fuerza. La física detrás de esto es la misma que protege a un túnel submarino. Entonces, si la presión del agua no es el villano principal de esta historia, ¿cuál es el verdadero reto de ingeniería? La respuesta cambia por completo el enfoque. El peligro real nunca estuvo en que el túnel exista una vez terminado. Está en cómo se construye. Excavar un agujero estable a través de terrenos inestables, llenos de agua, arena suelta y lodo, debajo del fondo del mar sin que todo se derrumbe durante el propio proceso de excavación. Esa es la verdadera pesadilla de ingeniería. Y fue exactamente esa pesadilla la que casi mata al primer gran proyecto de este tipo jamás intentado en la historia. Londres, principios del siglo XIX. La ciudad crece rápidamente, pero el río Támesis la parte a la mitad, y no existe ninguna forma de cruzar por debajo de él, solo puentes, siempre congestionados, o botes lentos y peligrosos. Un ingeniero francés radicado en Londres llamado Marc Brunel, padre del futuro y todavía más famoso ingeniero Isambard Kingdom Brunel, decide enfrentar un reto que muchos consideraban simplemente imposible: excavar un túnel por debajo de un río navegable, algo que nunca se había logrado con éxito antes en ningún lugar del mundo. El proyecto arrancó en 1825 y casi de inmediato se convirtió en una seguidilla de desastres. El suelo debajo del Támesis era inestable, lleno de arcilla blanda y bolsas de agua subterránea. En más de una ocasión, el río literalmente invadió la excavación, inundando el túnel a medio construir y matando a trabajadores en inundaciones repentinas. El propio Isambard, todavía joven, casi se ahoga en una de esas inundaciones trabajando junto a su padre. El dinero se acabó. El proyecto quedó paralizado durante años. Pero la solución para esta pesadilla vino de una inspiración completamente inesperada. Marc Brunel observó cómo un pequeño molusco marino, llamado teredo o broma, lograba perforar la madera de los barcos sin que la estructura a su alrededor se derrumbara. El bicho iba empujando una especie de cáscara protectora frente a él mientras excavaba, protegiendo el paso detrás de él al mismo tiempo. Inspirado en esto, Brunel inventó el Tunneling Shield, el escudo de tunelación. Era básicamente una estructura de hierro robusta, dividida en compartimentos, que los trabajadores empujaban lentamente hacia adelante mientras excavaban celda por celda, protegiendo de inmediato cada sección recién abierta antes de que el suelo inestable alrededor pudiera derrumbarse sobre ellos. Por primera vez en la historia, era posible avanzar a través de suelo peligroso, bajo el agua, con relativa seguridad. El Thames Tunnel finalmente se terminó en 1843,
casi 2 décadas después de haber comenzado, y el escudo de tunelación de Brunel se convirtió literalmente en el abuelo directo de cada máquina tuneladora que se usa en el mundo hoy en día. La idea de Brunel evolucionó a lo largo de casi 2 siglos hasta convertirse en las gigantescas máquinas tuneladoras modernas, o TBMs, verdaderos topos mecánicos cilíndricos, algunos del tamaño de un edificio de varios pisos, que excavan a través de la tierra y del lecho marino de forma continua. Su funcionamiento resuelve exactamente el problema que casi mata el proyecto de Brunel. En una TBM moderna, una cabeza de corte giratoria gigante excava el material al frente, mientras que, al mismo tiempo, en la parte trasera de la máquina, un brazo robótico ya está instalando anillos de revestimiento prefabricados, encajándolos como si fueran piezas gigantes de Lego. El suelo nunca queda expuesto sin protección, ni siquiera por un segundo. En cuanto se excava una sección, esta queda sellada de inmediato por detrás. Estos anillos generalmente están hechos de concreto prefabricado extremadamente reforzado, o en proyectos más antiguos de hierro fundido. Y aquí reforzamos ese punto del principio. ¿Por qué la forma siempre es circular? Porque un círculo distribuye cualquier presión externa de manera uniforme por toda su circunferencia, sin crear puntos débiles de concentración de fuerza. La misma lógica del huevo, nada más que a escala industrial, pero tener los anillos encajados no resuelve todo por sí solo. Todavía existe el reto de sellar las uniones entre cada anillo para impedir que se filtre agua. Y la solución aquí es casi poética. Entre los anillos hay juntas de hule especiales, llamadas gaskets, colocadas justo en los bordes de contacto entre cada segmento. Entre mayor sea la presión del agua tratando de entrar por esas uniones, más se comprime ese hule contra la superficie a su alrededor, quedando cada vez más hermético. O sea, la misma fuerza que debería ser la amenaza es la misma fuerza que cierra el sellado con más firmeza. Es un sistema que se vuelve más seguro justo cuando recibe más presión. Y como redundancia final, prácticamente todo túnel submarino cuenta con sistemas de bombeo y drenaje instalados a lo largo de toda su extensión, diseñados para captar y remover automáticamente cualquier filtración residual mínima que todavía llegue a ocurrir. Porque ninguna estructura de ingeniería real se construye asumiendo una perfección absoluta, sino asumiendo un margen de seguridad para cualquier imperfección inevitable. Existe una razón psicológica bastante específica que explica por qué el miedo al agua, en muchos contextos, es todavía más intenso que el miedo a las alturas. La asociación primitiva e instintiva con ahogarse, combinada con la ausencia de una ruta de escape visible. En una situación de peligro en tierra firme, el cerebro siempre calcula, aunque sea de forma inconsciente, una dirección hacia dónde correr. Bajo el agua, esa opción simplemente no existe en nuestra imaginación, y eso intensifica la sensación de vulnerabilidad dentro de un túnel submarino, aunque sea estadísticamente una de las estructuras más seguras que existen. Pero el impacto real de esta ingeniería en la sociedad moderna es enorme, y va mucho más allá de resolver miedos individuales. El ejemplo más icónico tal vez sea el Eurotúnel, el Channel Tunnel, que conecta Inglaterra con Francia por debajo del Canal de la Mancha. Antes de su construcción, cruzar entre los dos países significaba horas de travesía en barco, sujetas al clima o vuelos caros. Después de su construcción, el viaje en tren entre Londres y París pasó a tomar poco más de 2 horas, buena parte de ese tiempo bajo el mar, sin que los pasajeros ni siquiera perciban la transición. Este tipo de conexión no solo cambia el tiempo de viaje, transforma economías completas, integra mercados laborales, acerca culturas que antes estaban separadas por una barrera física significativa. Los túneles submarinos son, en silencio, una de las tecnologías más transformadoras de la movilidad humana moderna, precisamente porque logran que lo imposible parezca trivial, cruzar por debajo del mar como si fuera una simple calle. Entonces, la próxima vez que cruces un túnel bajo el agua, ya sea en tren, ya sea en carro, y aparezca ese pensamiento familiar, imaginando toneladas de agua encima de tu cabeza, tal vez puedas ver la escena de otra manera. Ese peso que imaginas no es una amenaza esperando a suceder, es en realidad la misma fuerza que, distribuida perfectamente por un anillo circular de concreto reforzado, ayuda a mantener todo firme, sellado y completamente seco. El agua que debería ser el mayor miedo se convirtió, gracias a la ingeniería, en parte de la propia solución. Esa es quizás una de las lecciones más bonitas escondidas en esta historia. A veces lo que más tememos no necesita ser combatido.
necesita ser entendido y usado a nuestro favor. Si este video cambió la forma en que vas a ver el próximo túnel submarino que cruces, dale like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir desmontando los miedos escondidos detrás de la ingeniería de nuestra vida diaria. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué otro miedo cotidiano quieres que explique la próxima vez? ¿Metros muy profundos? ¿Presas gigantes? ¿Aviones sobrevolando el océano? Escríbelo aquí abajo y suscríbete al canal porque esta es solo una más de las historias escondidas dentro de la ingeniería que conecta al mundo moderno.